Exponer los resultados de una investigación. Se pretende en este proyecto que ustedes expongan o hagan una exposición oral. Con ustedes no he trabajado ninguna vez en equipo. Existe la opción aquí en Classroom de hacer equipo. Posiblemente lo manejemos de ese modo. Se les va a asignar algún tema a investigar y van a exponer. La exposición consta de 4 apartaditos. El primer apartado es la presentación del tema que va a ser expuesto, donde se les da a conocer al público oyente de qué va a tratar, cuál es la relevancia e importancia del tema que van a exponer. Se presenta a los participantes en la exposición y se hace el saludo. Al menos son los elementos que debe tener la exposición. Posteriormente viene el desarrollo, que es la parte más extensa, y donde uno o dos integrantes del equipo expone de un modo más amplio el tema que se está tratando. Al final, o como siguiente o tercer paso, serían las conclusiones. Hacer una conclusión que prácticamente es la síntesis o la recopilación de los datos más interesantes del tema. Concluye alguno de los integrantes del equipo y al final viene la sesión de preguntas y respuestas, donde los que escucharon la exposición, si tienen alguna duda o algún comentario, lo realizan en ese momento y alguno de los integrantes del equipo responde a esas cuestionantes que tengan los que hayan preguntado durante la sesión. Así que de modo general, esto va a ser lo que vamos a realizar en este proyecto 7. Es una exposición. En primaria, en preescolar, empiezan un poquitito ustedes a enfrentarse a lo que es a sus compañeros, enfrentarse en el buen sentido de la palabra, de pararse frente a sus compañeros y exponer sus trabajos. Hay quienes tienen una facilidad o de modo natural pueden exponer o hablar frente al público sin que les cause ningún conflicto, ni se ponen nerviosos, ni sudan, ni se les olvida lo que va a decir. Lo hacen de un modo fluido y natural y las ideas se van hilando, concatenando adecuadamente y lo pueden hacer perfectamente. Hay otros que tienen que esforzarse un poco más, en donde deben tener, por ejemplo, tarjetas, algún material de apoyo que les ayude a llevar en orden lo que están exponiendo, lo que están compartiendo. Y hay algunos que de plano, al inicio, les da temor. Hay quienes lloran, hay quienes se ponen a sudar y empiezan a jugar sus manos y no buscan qué hacer, o se rascan la cabeza o la espalda, o hacen algún acto que les vaya dando fuerza para poder realizar la exposición. Cada uno de ustedes ya más o menos se conoce. La ventaja que vamos a tener en esta exposición es que no va a ser cara a cara, creemos, todavía no está muy seguro el retorno presencial. Esperemos si para el periodo de cuando empecemos a exponer los trabajos,
Ya estamos allí en el salón de clase. Tenemos una computadora que ustedes pueden usar para proyectar lo que han recopilado de la información, o pueden hacer carteles, se puede tener las herramientas necesarias. Es lo que vamos a trabajar en este proyecto, hacer una exposición. Vamos a ver, preguntas generales para ustedes. ¿Quiénes de ustedes han expuesto, recuerdan su última exposición antes de entrar en pandemia? ¿Algunos de ustedes se acuerdan haberse parado frente a sus compañeros de salón de clase y exponer un tema? Carlos, Yo, maestro, Sí, maestro. muy bien. Usted, Andrés, ¿qué tema expuso? era uno de biología y eran como tres compañeros que tenía mi grupo Ujú. que íbamos a exponerlo y me tocó exponerlo a mí y, y comencé a jugar mi mano y ponerme nervioso y pude exponerlo. Ok. Aquí vamos, cuando veamos los aprendizajes esperados, va a haber algunas herramientas o tips que les pudiese proporcionar a que les ayude a tener una exposición fluida y vayan perdiendo este temor al hablar frente a sus compañeros. Carlos, ¿usted qué tema expuso? De los dinosaurios del Tiranosaurio Rex. ¿Y cómo siente que le salió su exposición? Más o menos, maestro. ¿Por qué más o menos titubeó, se le olvidó alguna parte? A veces a mí se me suele olvidar muchas cosas y pues estaba un poco trabado y nervioso. El nerviosismo, ok. Eh, Angie, ¿puede escribirme usted qué tema expuso usted? Dulce, Naomi, Brittany. ¿Ustedes no han expuesto alguna vez en su salón de clases? Yo casi no exponía. ¿Tiene temor, Dulce? Sí, Ok. Brittany, Sí, pero no me acuerdo cuál fue la última. ¿no se acuerda de su tema? ¿Qué es No, lo que se le facilita o dificulta cuando hace sus exposiciones? a mí se me dificultaba el hablar, pero ahorita ya no tanto. Ya puedo hacerlo tranquila. Ujú. Eso, escucho, ya habla mucho más que al inicio de clases, apenas ya de septiembre a enero usted ya participa más, ya habla más, lee con mucha fluidez, ya se va viendo los progresos que van teniendo. Y aquellos que tienen temor, así como Dulce ha tenido el valor de compartirnos que le da cierta dificultad o temor exponer, no hay ningún problema. Le digo que me he enfrentado con alumnos que se ponen a llorar hasta segundo año de secundaria. Van a exponer, van a compartir lo que hicieron y empiezan a leer y alguien se ríe o alguien hace alguna pregunta, se ponen nerviosos y se ponen a llorar porque ya no pueden agarrarle el hilo a lo que están exponiendo. Es en su proceso de formación, para algunos es normal y como profesores nuestro deber es acompañarlos para que vayan y dándole algunas herramientas para que ustedes puedan desarrollar esa capacidad comunicativa. El hablar para muchos de nosotros va a ser la herramienta principal cómo nos ganaremos la vida más adelante. En mi caso, como profesor, es algo que tengo que hacer todos los días, el comunicarme con ustedes y en la comunicación poder proporcionar datos y conocimientos que les ayuden a ustedes. Pero si algunos de sus papás son contadores, abogados, mecánicos, eh, trabajan en alguna tienda, el trato cara a cara con las personas, el hablar con las personas va a ser el pan diario de cada día o una acción que vamos a realizar de modo cotidiano para poder subsistir.
Imagínate que te contraten a ti para que estés vendiendo perfume. Y si te da pena hablar a las personas, no le vas a poder decir las características de cada uno de los perfumes, o de ropa, o de zapatos. Los buenos vendedores tienen facilidad de palabra. De hecho, este te pide como uno de los requisitos para muchos trabajos es la facilidad de palabra. Y este proyecto es exponer los resultados de una investigación, es lo que está tratando de fortalecer en ustedes esta práctica social de poder hablar en público. Vamos a ver rápidamente cuáles son los aprendizajes esperados para ya entrar a la lección. Uno, selecciona información de un tema para presentarle en una exposición. Aquí la información puede ser muy extensa, muy amplia, pero ustedes van a escoger algunos puntos que parecen más relevantes, así como su compañero Carlos que nos compartió, que expuso acerca del tirano Rex, y tal vez lo hizo en 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto tardó esa exposición. Puede haber personas que cuando empiecen a hablar sobre este tema y sobre este animal prehistórico, te puede llevar 2 o 3 horas explicando sus hábitos alimenticios, reproductivos, su proceso de crecimiento, hábitat, eh, comida favorita, o empieza a desarrollar la vasta información que hay sobre ellos, enfermedades más comunes que padecían, cómo llegaron a esa información, siendo que este animal solamente tenemos evidencia por medio de restos fósiles. La explicación sería muy, muy, muy amplia y habría que escoger según el tiempo asignado para la exposición cuánto o qué información de todo lo que tú tienes o sabes vas a presentar. Uno de los elementos muy principales en la exposición es que no se aprende nada de memoria. Se organiza mentalmente, se estructura lo que se va a decir, pero no se aprenden discursos de memoria, porque si se te olvida alguna palabra, se te olvida el resto. Lo que debes aprender son ideas, conceptos, que puedas relacionar uno con otro de tal suerte que te permita hablar de un modo fluido sin que los demás noten si se te olvidó o no algún apartado de lo que tú querías explicar. Nadie lo va a saber, solamente tú, porque eres el experto que está exponiendo sobre ese tema. Dos, organiza la información para guiar su intervención oral. Esta información seleccionada hay que darle un esquema, una estructura, que expondrás de primero, posteriormente o por último. Es una secuencia o una jerarquización que vas a hacer de la información que vas a presentar. Este es importante, donde vamos a prestar atención un tiempo considerado. Emplea recursos discursivos y prosódicos, el de cómo hablar, cuándo callar, cuándo levantar la voz, cuándo bajar la voz. Son elementos que en la práctica vamos aprendiendo cómo usarlos adecuadamente para no perder la atención de la audiencia o los que están escuchando tu exposición. Y por último, el uso de las tecnologías de información y comunicación como fuentes de donde van a tomar y como herramienta para poder exponer. Si van a hacer por medio de la plataforma virtual nuestra exposición, lo haremos. Yo les voy a proporcionar acceso a la pantalla para compartir, y ustedes van a hacer, ya sea por medio de diapositivas o un PDF o un video que quieran compartir, ustedes se las ingeniarán para presentar la exposición que ustedes van a realizar. Y cuando hagamos el material, también les daré unos tips de cómo hacer material para exponer. Si yo escribiera todo lo que les digo, no cabrían en las diapositivas que usamos. Y
¿Qué es lo que hago? Hago uso y recurso de una exposición oral, que es básico y fundamental para